Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo está, Rosa María? Bueno, muy bien, aunque con mucho calor, como todos ustedes, y con muchas sorpresas este fin de semana. Desde el viernes, desde que dejé esta cabina, han pasado muchas cosas, ¿no es cierto? Y vamos a ir tratando de recapitular cada una de ellas. Bueno, primero, en la mañana del viernes se conoció a través del semanario Gibran en sus 13 una información que no ha sido negada, así que supongo que está corroborada, señalando que el señor Barata, en un cuestionario efectuado por un interrogatorio por fiscales peruanos, dijo que en el caso de la Interoceánica, sus socios, es decir, Graña Montero y otras empresas constructoras, conocían perfectamente, no los detalles, pero sí el pago de coimas a Alejandro Toledo, y que se habían repartido a través de una fórmula que iba a verificar. Esta aseveración conocida tumbó la acción de Graña Montero en la bolsa de valores de una manera brutal. Increíble, porque es la primera vez que se puede percibir que la corrupción no lo toque. Los que tienen AFP se van a ver afectados por eso. Exactamente, hay varios afectados. Primero, la empresa misma. Segundo, sus trabajadores. Esto es una constructora que tiene más de 30.000 trabajadores. Y por supuesto los fondos de AFP que invierten en infraestructura. No hay que tener tanto temor tampoco, porque hay cosas que se pueden corregir y la acción puede subir. Pero ¿por qué se ha centrado tanto la atención en Graña Montero? Yo creo que por dos razones. La primera, porque cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene accionistas institucionales de fuera que están dispuestos a meter juicio hoy por la pérdida del valor de la acción tan brutal al haber escondido información sobre sus actividades ilícitas. En segundo lugar, por la conexión de Graña Montero con el comercio. El presidente de la compañía y propietario mayoritario de Graña Montero, el señor Graña, es Graña Miro Quesada, y a su vez es también accionista del Diario del Comercio. Como ustedes saben, el Diario del Comercio no cubrió el tema de Odebrecht casi por 2 años, hasta que en diciembre decidió cubrirlo. Bueno, ahora lo cubre muy bien, hay que ver las portadas del sábado y el domingo, pero la verdad es que callaron durante mucho tiempo, y eso le hizo mucho daño a la compañía, porque parecía que había una planificación para callar los temas vinculados a la corrupción brasilera. Mientras así de Reporteros y otras páginas web, con Boca, Ojo Público, sacaban toneladas de información sobre la materia, el comercio callaba. Y eso les ha hecho muchísimo daño, tanto al comercio como a Graña Montero. Aún cuando yo sé que José Graña no ha dado ninguna orden en el comercio que no se cubre el tema, los periodistas tienden a autocensurarse para no molestar al dueño. Eso pasa cuando el dueño vota gente por tener ideas propias, ¿no? Entonces, eso sí es complicado. Pero esa complicación puede resolverse mañana mismo, es lo más increíble de todo. Hay una Junta General de Accionistas y supongo yo que van a cambiar todo el directorio, las gerencias, en fin, para poder hacer lo que, digamos, del libro te dicen que tienes que hacer para recuperar una reputación dañada. ¿Por qué las otras empresas, JJ Camec, en fin, tantas otras han estado metidas también en la contratación de Irsa Sur, no están tan afectadas? Yo creo por dos cosas. La primera, porque han decidido guardar un perfil bajo, que no me parece una buena idea, pero la segunda es porque no cotizan en bolsa. Entonces no tienen inversionistas ajenos, institucionales, que estén protestando, ¿no es cierto?, para obtener información que fue confidencial. Por supuesto, hay que repetirlo, Graña Montero emitió un comunicado muy breve que niega todo, ¿no es cierto?, que dice que ellos no han tenido ningún conocimiento ni ninguna colaboración en el pago de coimas en el caso Odebrecht. Así que, bueno, estamos ante eso. Lo curioso en este caso, y yo hacía un brevísimo resumen del caso de Odebrecht hasta ahora en mi columna, es que tenemos 4 acusaciones, ¿no? 2 con mucho sustento, es decir, la acusación contra la banda del MTC y la acusación contra Toledo tienen cuentas, depósitos, testaferros, toda una trazabilidad del dinero muy elocuente y muy clara. Las 2 segundas acusaciones, la tercera acusación y la cuarta acusación, que son de la semana pasada, una contra los Humala y otra contra todas las constructoras que participaron en Irsa Sur, no tienen ese detalle. Es decir, no hay forma de que se acredite que Ollantumala o Nadine Heredia recibieron en efectivo $3 millones. Las fechas, además, para mí son muy extrañas. Fíjate,
de acuerdo a lo señalado por el comercio este fin de semana, este dinero se entrega en mayo del 2010, un año antes de que se entre a segunda vuelta, digamos, ¿no? ¿Qué empresa le entrega 3 millones de dólares a un candidato que ni siquiera estaba en las preferencias populares? Ahí iban ganando Toledo y Castañeda Locio. Ahora, una pregunta que muchos se hacen, sabemos cuál es la respuesta al tema, por cierto, ¿no? Pese a que no es delito en el Perú que haya de pronto pues el ingreso para las campañas electorales y no se tenga que justificar, no lo es. Las agendas tampoco serían una prueba fehaciente para corroborar que esto ha sido así. Lo que pasa es que como las agendas han sido robadas, ¿ya? La defensa de Heredia va a alegar que no son prueba, es la prueba contaminada, ¿no es cierto? Así cuadren apelito. Así cuadren. Sí. Entonces, ahora, en las agendas no se dice nada de la plata, nada. Las cuentas que hay son del 2009 y ahí no está la plata. Pero sí dice de citas, ¿no? Brasileros, Grupo Brasil, reuniones, que efectivamente se pueden corroborar porque algunas son públicas, ¿no? Ajá. Una comida en un club empresarial, ¿no es cierto? Es absolutamente público y hay más de un testigo. Pero eso no dice que ahí habían 3 millones de dólares en ninguna parte de las agendas, aunque se invaliden. Sí, pues. Y además, de nuevo, si esas agendas terminan en el 2010 y esta es la campaña del 2011, Humala en ese momento, yo calculo un año antes de las elecciones, tenía 3-4% de intención de voto y le iba pésimo. Era un desastre. El candidato ganador era Toledo. ¿Quién apostaría por él? Que además Toledo recaudó mucha plata justamente porque venía embalado en las encuestas. Entonces, y Castañeda Locio, que renuncia pocos meses después a la alcaldía de Lima, también puede ser el otro candidato. O sea, los partidos se aliaron con Toledo. Kuczynski, que entra también en esa campaña, no tenía ninguna posibilidad tampoco. Correcto. ¿No es cierto? Y termina siendo el tercero. Entonces, y bueno, obviamente Keiko Fujimori era la candidata fuerte. Si yo derecho iba a apostar por alguien, obviamente le hubiera puesto plata a Keiko Fujimori, ni que fuera Soso, pues, ¿no? Pero 3 millones de dólares en mayo del 2010, como que no cuadran las cifras, es extraño. Ahora, si el señor Barata lo puede mostrar, y estoy segura que si lo ha firmado lo puede mostrar, tiene que mostrar probablemente las encriptaciones en Suiza, donde está esa, digamos, ese cargo, ese descargo que sale en efectivo hacia el Perú. El rastro del dinero. Y la otra cosa es que tú no puedes meter en efectivo al Perú 3 millones de dólares sin que nadie se dé cuenta. Sí. Entonces tienes que dar detalles, ¿no? Vinimos en un avión privado, el avión aterrizó en tal sitio, entramos por aquí por allá. No veo los detalles. Y en el caso de las constructoras tampoco. O sea, ¿es probable que eso haya sucedido? Sí, es probable. Pero en los dos primeros casos, reitero, en el caso de la banda del MTC, por llamarlo de una manera, y en el caso de Toledo, hay un detalle muy, muy claro de cómo corrió la plata. Las cuentas en Andorra, los testaferros, está todo ahí. Tan es así que en esos dos primeros casos o están presos o están con orden de captura. ¿No es cierto? En los dos segundos casos, que feo suena, en el tercer y cuarto caso, no hay posibilidad ni siquiera de emitir una orden de nada, ¿no? Es un dicho. Pero en fin. Bueno, esa es la primera historia. La segunda historia es nuestro presidente con Donald Trump. Oye, qué historia. Yo pensé que iba a haber más, ¿no? Pero parece que a Trump Kuczynski no le cayó mal. No, sí. ¿No? Le dio la mano. Le quedó muy bien. Claro, porque nosotros importamos mucho más de Estados Unidos de lo que exportamos de Estados Unidos, así que mucho cariño no es tampoco, claro, más interés. Ahora, la frase del viaje la tuvo Kuczynski en Princeton con los estudiantes y profesores cuando lo condecoraron porque es alumno de Princeton, ex alumno de Princeton, y dijo miren, a Estados Unidos no le interesa Latinoamérica, están preocupados del Medio Oriente. Nosotros somos como ese perrito faldero que es simpático y cae bien, ¿no? Nos pasan la mano por la cabecita y ya estábamos, pues, ¿no? Sí, y el público se rió mucho porque es una evaluación bastante dura, pero real de lo que significamos para los Estados Unidos. Ahora, claro, México es diferente y ese es el tema central, creo que yo, de este viaje. ¿Cómo queda la relación con México? México es nuestro socio en la Alianza del Pacífico. A México lo están dejando solo, Centroamérica, con el problema del muro, y nosotros obviamente también. Entonces yo creo que el presidente Kuczynski tiene que también fijarse en la relación latinoamericana respecto a problemas migratorios que sí han enfurecido, digamos, a mexicanos y también a peruanos y a gente indocumentada en los Estados Unidos. Así que
unas de cal y unas de arena. No le ha ido mal, en el sentido de que fue el primero en llegar, lo trataron bien, la relación está en su buen momento, pero ahora vamos a ver cómo nos va con la relación con México, ¿no? Por un lado. Ahora, ¿qué más ha pasado este fin de semana que nos tiene a todos tan alterados? Bueno, aparte del desastre del Oscar, Qué pena, no fue un desastre. Yo te digo una cosa, yo he estado en televisión muchos años. Lo hizo más espectacular. Exactamente. Yo he estado en televisión y tú también. Ya nos quedamos pegados. O sea, esa es una cosa, es como una cachetada al público. Dices, ¿qué? ¿Se equivocaron? ¿Le dieron el premio a otro? Ahora, hay que ver cómo es la honorabilidad de las personas, ¿no? El productor de La La Land inmediatamente, él fue el que anunció el premio, él fue el que llamó a los otros, él les entregó el premio, como diciendo, no, perdón, aquí nosotros no vamos a hacer trampa, esto es lo que, imagínate, hubiera dicho no, ya me lo siento. Ahí se hubiera armado un escándalo de proporciones. No, me pareció muy digno eso. Muy digno, muy digno, muy, ¿saben qué? De buen jugador. Sí. De buen jugador. O sea, cuando tú hay que saber ganar, hay que saber perder. Perdiste, bestia. Ahora, muy bien. Esto se suma a otros errores también, una escala menor, por ejemplo, Miss Universo. Claro. Ahora, lo que fue interesante de la emisión de los Oscars es que directa o indirectamente fue muy política. Fue muy crítica, ¿no es cierto? Hollywood está peleado a muerte con Donald Trump. Y Donald Trump no perdió la oportunidad del presidente de los Estados Unidos para lanzar un tuit diciendo, ¿quién produce esto? Llegó a tuitear, porque el presentador le mandó un tuit al programa. ¿Dónde está? Y él tuiteó. Tuiteó Real Donald Trump, que es su cuenta, ya, tuiteó diciendo que mala, esta producción es de amateurs. Sí, pues le dieron el pie. Claro, entonces es divertido, pero sí están molestos, obviamente, ¿no? Y además el presidente de los Estados Unidos también este fin de semana se ha trompeado, para variar, con la prensa y ha decidido no asistir a la cena anual con los corresponsales de prensa, que es una tradición que se tiene desde 1921. Además, no solamente eso, sino que anoche hizo una cena con todos los gobernadores en la Casa Blanca, para simplemente opacar el Oscar, ¿no? Creo que ha borrado el tuit, o de repente era un tuit falso, ¿no? Real Donald Trump. Pero hubiera sido muy oportuno que espere este error para decirlo, ¿ah? Así es. Claro, hubiera sido muy oportuno. Así es, pero insulta al New York Times, insulta a todo el mundo, puede insultar. Eso es terrible, la política. Parece que Donald Trump hubiera pasado por la política peruana algunos años, ¿no? La verdad que, de verdad, porque acá en el Perú también se insulta muchísimo. Y la situación, por ejemplo, de tensión entre el Congreso y el vicepresidente Vizcarra es otra noticia importante. Acción Popular ya presentó una moción de interpelación con 27 preguntas y hay un estado de animosidad brutal contra Martín Vizcarra por el tema del aeropuerto Chinchero. Es decir, hay un ataque directo y permanente. Y uno llega a decir, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que algunos congresistas de la República consideran que aquí hay un esquema de fraude y que por lo tanto hay que denunciarlo en marcha, ¿no es cierto? Bueno, entonces habrá que escucharlos. Me parece que se viene la censura del ministro Vizcarra, ¿ya? Con apoyo. Si el fujimorismo apoya, no hay ningún problema y ya estamos. Ahora, ganas no le faltan. Si van dos ministros en menos de 7 meses, obviamente se les va a acusar de obstruccionistas, pero hay que también pensar que pero Pablo Kuczynski ha tenido que sufrir este fin de semana otra pésima noticia. Y eso es otra de las cosas que hay que comentar. Su popularidad ya está en 27%. ¿No es cierto? Ollanta en la misma época, febrero del año siguiente de haber sido elegido, estaba en 50%. ¿No? Toledo y García sí bajaron muy rápido. Pero Kuczynski está bajando más rápido que todos. A toda velocidad. Y eso implica un malestar por muchas razones. Por un presidente que no está ahí. O sea, le preguntan a la gente qué aspectos positivos ven su gestión. Ninguno. Ajá. Y esa es la pregunta más fuerte de la encuesta de GFK publicada ayer en La República. ¿Y qué sector
es el más afectado en cuanto a la caída. Seguridad, corrupción son lo que más preocupa a la gente. Hoy la corrupción más que antes. Yo creo que eso es una buena cosa. Tú sabes que hemos sido en el Perú muy tolerantes con la corrupción, muy tolerantes. Le hemos dejado pasar, hemos mirado de lado muchas cosas. Entonces, después del fujimorismo se suponía que teníamos que tener una atención mayor. Y la verdad es que eso no ha sucedido. Ahora la preocupación de la gente por la corrupción creo que está ligada a su comprensión de que a la corrupción le roba algo. Le roba algo, de verdad. La caída nuevamente de la popularidad de Castañeda Locio, por fin hay más gente que lo desaprueba que lo aprueba, por fin. Está en su más o menos nivel de votación, pero sigue teniendo 47% de aceptación. 47% de aceptación después de escucharlo de Cantagallo, después de escuchar sus negociaciones con OAS, otra de las empresas vinculadas a la corrupción de las empresas constructoras brasileras, de la que se ha dicho poco todavía. Claro, porque Odebrecht es el gran confesor, pero luego viene Camargo Correa, luego viene OAS, luego viene Galbao, o sea, tenemos bastante todavía, ¿no? Hay algunas que han confesado, otras que no, pero esas empresas también han coimeado. Y obras grandes en Lima es la de OAS, vía Parque Rímac, que no termina. Ya debería haber terminado, no termina. Y anoche, obviamente, el río ha hecho de las suyas y ha habido una crecida acá, nomás en nuestros vecinos del frente en el Rímac, que se ha llevado casi las bases del Puente Dueñas. O sea, es una crecida bien fuerte. Esa crecida del río se suponía que tenía que estar controlada por esta empresa que en la época de Avenida tenía que estar muy bien controlada y luego en la época de seca continuar la obra. Hasta ahora no terminan el túnel. Entonces, ¿qué está pasando? Han vendido su participación a un tercero, la municipalidad no ha dicho nada, ha podido oponerse, así como se han opuesto los gobiernos regionales en otras partes a las ventas, ¿no es cierto? En el norte no han permitido que Odebrecht venda nada sin que el gobierno regional apruebe. Y me parece muy bien. El concesionario no puede largarse y dejarte otro sin que tú tengas nada que decir. Y eso no ha pasado acá. Bueno, pausa me piden. Ya está con nosotros, han escuchado su voz. Ha participado. Ha participado el ex congresista Daniel Mora, con el que vamos a hablar de varios temas. Él ha sido también ministro de Estado en la época de Toledo. Y también quiero que nos cuente su experiencia, porque, digamos, yo, como muchas otras personas que respondieron a la encuesta ayer, a mí sí me causó sorpresa que Toledo hubiera robado. O sea, que sea conchudo, disculpen la palabra, no, porque conchudísimo era, no le compraron los calzoncillos en Palacio de Milagro, pero todo lo demás sí. Entonces, sí conchudo, pero no coimero. Y eso sí me llamó la atención. Vamos a hablar con el ex congresista Daniel Mora sobre eso y también, obviamente, sobre la reforma educativa, que felizmente, creo que el verano ha serenado a todos, no está al ataque en este momento, pero exactamente, ya vienen las clases y comienza todo. Y antes de ir a la pausa, quiero destacar una frase de la ministra de Educación que me ha parecido genial y que creo que puede explicar claramente lo que pasa con el currículum nacional. Nadie puede hacer a una persona homosexual, pero sí lo puedes hacer homofóbico. O sea, sí lo puedes educar para odiar. Sí, la educación para el odio existe, pero no lo puedes hacer homosexual. Eso es imposible. Quien es homosexual tiene una pulsión interna desde muy niño, que se manifiesta normalmente en la adolescencia. Y esa pulsión interna hacia las personas de su mismo sexo o hacia querer ser del otro sexo es una pulsión que es propia, no enseñada, que puede ser reprimida, pero que es propia. Eso no se enseña. Pero a odiar a los negros, a odiar a los indios, a odiar a los chilenos, a odiar a los homosexuales, a odiar a quien pongas por delante, xenofobia, homofobia, todo eso sí se enseña, y se enseña en la escuela, ¿no es cierto? A odiar al que es raro en la promoción y a que todos le peguen, eso se enseña en la escuela. Lo que está tratando el currículum es de que eso no pase en la escuela. Eso es lo que se está tratando, de que se respete al otro como es, pues, porque es así, porque cada uno es diferente. Eso puede ser criticado por un grupo de evangélicos fanáticos que tienen plata para poner carteles por todo Lima. No, señores. Y esos carteles, ojo, no representan a los católicos. Esta es una radio pastoral, esta es una radio católica y eso no nos representa de ninguna manera. El odio no nos representa.
Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! Vuelve los paseos con los amigos de la radio. ¡Yeah! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Estamos en Girón Camaná 170 Lima, teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Adquiere ya la última edición de nuestra revista Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Conozca nuestra historia y a quienes son parte de ella. Un homenaje a los intensos 58 años bajo el manto del Santísimo Rosario, destacando la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski a nuestras instalaciones. Ondas, adquiérela a solo 3 soles en Girón Camaná 170 Lima. Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Colabora y apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado también nos acompañan. Con todos ellos estamos a esta hora en vivo en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, acá estamos conversando con, fuera del aire, con el general Mora, de todos estos acontecimientos tan complejos. Él ha sido un testigo, digamos, no voy a decir de cargo o de descargo, sino simplemente un testigo de acontecimientos importantes en la vida nacional. En el gobierno de Toledo tuvo una participación desde el mundo de la inteligencia, como jefe de inteligencia, fue jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Transporte. En el gobierno de Iván Tumala fue parte del primer gabinete como ministro de Defensa, y ahora ve que estas personas en las que se confía, ¿no? Porque uno finalmente le acepta un cargo al presidente de la República porque alguna confianza le tiene, están metidas en problemas gravísimos de corrupción. Empecemos con Toledo. ¿Le sorprendió que realmente le hubiera exigido, le hubieran pagado una coima tan grande? Tú lo has dicho al principio. Ajá. Buenos días en primer lugar. Yo era un hombre muy contestatario con Toledo. Siempre fueron mis discrepancias de mucho tiempo. A pesar de que yo contribuí con Toledo a organizar la marcha de los 4 suyos, pero no era del partido. Me llamó para que lo haga. Y organizar toda la parte logística y toda la parte de seguridad de las manifestaciones y todo esto. Junto con Bruce y con Anel Townsend. Era nuestra acción cívica en ese momento. Sí, lo recuerdo. Terminado eso, estuvimos un poco perseguidos ahí. Nos metimos, nos escondimos un poco y ahí me llamó para que lo apoyara en organizar el Comando Nacional del Personal. Y yo lo organicé un grupo personal de 120.000 a nivel nacional. Todavía tampoco era del partido. Posteriormente me voy incorporando y asumo cargos importantes en la dirección del partido hasta llegar a ser secretario nacional de organización. El 2009 yo renuncio y dejo ya. No quiero participar más. Era muy caótico, ¿no? Sí. Entonces, mis discrepancias con él eran fundamentalmente
que no era muy demócrata al interior del partido. Y yo era un contestatario en ese sentido. Queríamos de cada militante un voto, que las decisiones se tomen en forma colegiada y otras cosas. Y también sus mentirillas, que en ese momento le llamábamos mentirillas. Claro, pero que nos gustaba a nosotros que nos dijera la verdad. Claro, pero era mitómano, pues. Entonces, cuando hay el problema del tema de las casas que se quería comprar en Casuarinas. Bueno, ahí explotó ya la parte peor, ¿no? Explotó, entonces él se quejaba de que sus dirigentes no lo defendíamos, ni los congresistas menos. Entonces propiciamos nosotros varias reuniones con él para que nos diga la verdad. Elegimos presidente. ¿Quiere que lo defendamos? Pero lo de las casas se ha sabido en 2013. El 2013. O sea, usted seguía en el 2013. Sí, seguíamos ahí. O sea, usted había renunciado. Renuncio del 2015. Claro, 2014. El 2009 no renuncia a la dirección. Claro, renuncia a la dirección. A los cargos. Me quedo con un militante. Y el 2015 ya renuncia. Pero me ponen en la comisión política. Lógico. Correcto, ¿me entiendes? Entonces de ahí... Le pedían la verdad. La verdad le pedíamos. Entonces él comenzó a contar su verdad y su verdad... por ejemplo, si usted quiere que nos defienda, si dice una cosa acá, otra cosa mañana, ¿cómo no podemos articularnos? Además, hay una cosa que es cierta. Su verdad es su versión de los hechos, porque la verdad es una. Sí, pues. La verdad es una. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí nos dijo, pues bueno, en realidad mi suegra, Mayman es muy amigo de ella y le da una pensión de $1,800 mensuales, le da para que ella busque casas. No solamente se compra en el Perú, se compra en Colombia, se compra no sé cuánto. Un palazo, pero no nos satisfacía mucho esa cuestión. Pedimos reunión con sus abogados y nos reunimos en el estudio de Valle Riestra, nos reunimos con los abogados 2 o 3 veces y nos reforzaron la idea de que no era, que había una cuestión política detrás de esto y toda la cuestión. Siempre nos quedan nuestras dudas. Claro, yo ya sabía, por supuesto, porque el caso de Toledo es muy interesante. Primero le descubren cómo se gasta la plata, pero luego le descubren de dónde venía. Pero aparte, Kuczynski había salido, me acuerdo en esa época, a decir de que Toledo tranquilamente podía haberse comprado una casa con lo que ganaba y con lo que tenía, y que no necesitaba hacer tanta cuestión. Claro. Entonces todo eso pesa a nosotros. Más la comisión que había visto la Interoceánica del Sur el 2008 y que había visto que no había nada y que era el único proyecto que había firmado casi en las postrimerías del gobierno y no había nada. Todo podíamos pensar menos en la coima, como has dicho tú. Entonces pensábamos sí de que tenía pues sus defectos, como Bryce cuando se toma un trago, pero que es un buen novelista, ¿no es cierto? Entonces, pero en Toledo también se tomaba sus tragos, hacía sus cosas, pero era una buena persona y que era imposible que él tratara de derrumbar el castillo que todo el mundo se había hecho de él, en el sentido de que era una figura. Bueno, ahora lo va a perder todo. Y después yo comencé a mirar, después que he visto todo esto, que realmente al final se creyó lo que le decía Elian Carr y se miraba al espejo y creía que era Pachacuti. Claro. Y se creyó el sano y sagrado. Y se la creyó. Pero se la creyó. Pasó en el gobierno de Claro, pero ¿cómo puedes creerte sano y sagrado y pedirle a una empresa constructora una coima? No eres ni sano ni sagrado, pues eres un coimero. Por eso te digo, pues, porque yo pensaba que cuando se destapó todo este caso del 2013, lo de Barata, bueno, pues es que Barata pedía coima, era la empresa corruptora. Pero no al revés. Que pero ¿cuál era el entorno cerrado que manejaba Alejandro? Y que por esa razón yo exculpo a los demás que no teníamos conocimiento de nada, porque era un entorno cerrado. Claro, era Mayman, David Anón, su mujer y 2 empresarios más. Punto. Ahí se manejaba. Era tan cerrado eso que nadie podía entrar en ese castillo, ¿no? Ahora, hablemos un poco de Humala. Usted ha sido ministro de Humala también. Duró poco, ¿no? El primer gabinete duró poco. El primer gabinete nos caímos todos, ¿no? Claro, rápidamente. Era un buen gabinete, ¿eh? Sí, no estaba nada mal. Sí. Pero el problema ahí, bueno, aparte de que Nadine Heredia creo que impuso la decisión de sacar a todos los que parecieran de izquierda siquiera. Entonces Salomón Lerner tenía que irse y todo lo demás. El tema ahí que a mí me llama la atención es que nadie preguntó de dónde salió la plata de campaña. Es decir, en el caso de Keiko Fujimori igual, son campañas que han costado, según la OMPE, más de 20 millones de soles. Mentira, pues, o sea, han costado más de 20 millones de dólares, a ojo buen cubero. La verdad es que todos miraron para otro lado.
No hay delito, pues, manejar la plata de campaña, y todos miraron para otro lado. En realidad, en esto, todos los partidos, y creo que la OMPE lo vino anunciando tímidamente, todos te gastaban en exceso lo que generalmente decían. Mire, si yo cuando yo he sido candidato, claro, sacar un minuto en televisión, no me atrevía, no pude nunca sacarlo, porque era carísimo, se me iba toda mi plata que tenía guardada para hacer mi campaña. Claro. Prefería sacar mis letreros y mis cosas. Sus polos, sus letreros. Pero salir en televisión 1 minuto, 2 minutos, ya te arruinaba por completo. Y no solamente eso, sino que la televisión y la radio, la prensa escrita, tienen que rendir cuenta a la OMPE directamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrasta lo declarado por los partidos como gastado versus lo que se anuncia en televisión, prensa, en fin, que se puede rastrear, normalmente es más lo que se ha gastado en televisión y en prensa escrita y en radio que lo que declaran como el total del gasto. Entonces, lógico, justamente yo iba a hacerte ese análisis. Entonces tú dices, oiga, eso pasó en la campaña del 2006, 2011 y la OMPE lo detectó. Entonces, oiga, ¿cómo hicieron para los mítines, para el transporte, para el avioncito, para que el candidato coma? ¿Dónde está esa plata? ¿No? Y ahí venían las rectificaciones. En el 2011 todos los partidos fueron sancionados. Pero hay que decir una cosa, eso tiene que cambiar. Y hemos mirado por mucho tiempo a otro lado. Y nadie quiere cambiarlo. Este Congreso no quiere cambiar esa ley. La ley de partidos políticos... No quieren cambiar muchas cosas. Claro. ¿Cuántos los lobbies que tanto hablamos nosotros, y yo lo he dicho muchas veces, en el Congreso había el lobby de las AFP, el lobby de los mineros, el lobby de los banqueros, el lobby había el lobby de todo. Todo el mundo hace su lobby. Eso es normal en cualquier Congreso del mundo. O sea, en Estados Unidos hay lobbies... Pero deben primar los intereses nacionales. No, por supuesto, pero digamos, uno sabe que si llama, no sé, a la Asociación de Bancos, va a escuchar el lobby de los bancos. O sea, lo llama para recoger su opinión. Obviamente la ley no va a salir del modo que quisiera la Asociación de Bancos, va a salir de acuerdo del modo que quiere el Estado para regular con la superintendencia, etcétera. El lobby se puede hacer, es lícito, debería ser mucho más transparente, por cierto, que no, ese es el problema central, pero presentarte como yo soy la lobista, no sé, de derechos humanos. Hay una ley de lobbies que no funciona. Ha salido una nueva ley, entonces yo sí creo que eso se puede manejar, porque además tenemos el lobby de las universidades. Lo que no es correcto, por ejemplo, que le ha pasado a usted y que sigue pasando en el Congreso, es que se metan los dueños de 5 o 6 universidades para impedir que se haga una reforma universitaria. Es el tema. O que se metan 5 pastores evangélicos para decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida del modo de los pastores evangélicos. Cuando yo tengo mucho respeto por los hermanos protestantes y tengo una vocación muy ecuménica, pues yo soy católica, pues si no me da la gana de vivir como los evangélicos. Entonces, ¿por qué me va a imponer una visión evangélica del Congreso? De eso se trata, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, que llegan estos, el caso de las universidades que te digo, 6, 7, 8, hasta 10. Hasta 10, ¿no? ¿No es cierto? Y que impedían prácticamente que cualquier norma que salga que afecte sus intereses, y claramente se notaba que defendían sus intereses propios. Entonces, este es mercantilismo puro también. Puro y duro. Porque además se hace desde una posición de poder. Una cosa es que yo sin poder me acerque al Congreso y diga, mire, este es mi problema y esto es lo que queremos. ¿Ya? Y la respuesta del Congreso será desde el poder. Pero yo desde el poder, o sea, yo congresista, estoy decidiendo de acuerdo a mis intereses. Eso es inaceptable. Yo recuerdo que durante el Congreso pasado hubo una ley de radio, una discusión sobre un tema de radio, y la congresista Capuñay se paró y dijo, por si acaso yo tengo radio. Justo te estaba pensando en eso. ¿De acuerdo? Te estaba pensando en eso. Y se pararon todos. Eran como 10 o 15. Más, cerca de 20 que tenían radio. Hasta el señor dueño de la San Juan Bautista, todo el mundo dijo, no vamos a votar. Claro. Pero cuando se hablaba de la ley universitaria, olvídate, todos estaban enterrados y todos votaban. Claro, es que en la radio no había tanta plata. En la radio no había tanta plata. Es mucha plata en juego. Ahora, viendo con el tiempo, yo creo que ha comenzado a pasar lo que comenzamos a predecir, ¿no? Las buenas universidades están logrando su licenciamiento sin ningún problema. Es lo que yo te quería decir. Critican por qué a la Católica le han dado licenciamiento, o por qué a la Cayetano, o por qué a la Pacífico,
eran las universidades que se iban a licenciar más rápido porque iban a solucionar su problema más rápido que las normales. O porque ni siquiera tenían los problemas. Claro, no, o tenían, por ejemplo, el problema de profesor a tiempo completo lo tenía la Católica, claro, que era 25%, claro, pero ellos tenían 22%. Ah, pues un poquito más. Le faltaba, ahora tienen 28%. Y ahora el rector quiere que haya 50%. Que haya 50%, pero importante que haber reconocido que es una variable sumamente importante para que una universidad comience a escalar. Claro. ¿No? Y dice, necesito $700 millones yo para salir de esto. Claro. Y para ubicarme no entre las 100, sino entre las 250. Claro. Bueno, pero ese es un avance importante que se ha hecho. Pero universidades que tú te imaginabas que eran sumamente eficientes, hemos encontrado que tenían 11% de profesor a tiempo completo, o 7%. Ahora, esa norma, o sea, el plazo para licenciarse va a vencer. A fin del 2017, creo hasta el 2018 en algunos casos. Bueno, yo creo que esa va a ser la batalla. La batalla se viene ahora porque quererte tirar a la SUNEDU nuevamente. No, yo sé, pero sobre todo modificar el plazo de licenciamiento. Porque no llegan, pues. Porque ahora, muchas no van a llegar porque imagínate que está metido en un centro comercial y que tiene puro profesor contratado. Claro. O sea, cuando ya terminan las clases en esa universidad, se queda una persona cuidando la facultad del mercado. Ay, Dios mío. Pero en realidad sí se ha avanzado y a mí me parece muy, muy inteligente que se publiquen las carreras que no están autorizadas. Tú sabes que hace un golpe tremendo, pero por ejemplo, la Universidad de Villa El Salvador, la privada, cuyo dueño es un ingeniero, pero que es casado con la hermana de señora Acuña, ¿no? Que dan 5 o 7 carreras sin autorización. Sin autorización. Medicina. Claro, no se puede, pues. Entonces, imagínate, que, bueno, por lo menos esa han comenzado a derivar sus alumnos a la César Vallejo, claro, pero algunos no quieren ir tampoco. Claro. Pero yo sí he criticado a SUNEDU en ese sentido, que debía haberlas multado. Claro, lo que ha hecho primero es hacerlo público, con lo cual los alumnos y los padres saben que ahí no pueden meter a sus hijos, y los que están tienen que trasladarse. Y falta otra cosa, fue que yo le he dicho, estuve conversando con Lorena la semana pasada, y le dije la propaganda fraudulenta. Por ejemplo, aquella propaganda que es en algunas universidades que dan carrera en 2 años y medio, 3 años. Eso es un espanto, sí. Y cuando salgan esos títulos no van a ser reconocidos por la SUNEDU. No, pues. Entonces le digo, adviérteles, por más que esté en la ley, adviérteles. Igual pasa con la Garcilaso en este momento, que ha dado un curso para a bachilleres de cualquier universidad titularlos. Y entonces ya sacó como 1.000 y que le cobra más de $1.000, $2.000. Y después cuando iba a SUNEDU no ha sido reconocido su título de licenciado. Más de 1.000 están en esta situación. Entonces, se van a ir, recién se están dando caso, que creían que esto era una broma, lo que quieran, pero ya están saliendo cosas poco a poco, que realmente le están haciendo sentir que esto no es una broma. Yo tengo que validar mi tesis, mi maestría en los Estados Unidos, hasta ahora no lo logro. La apostilla es una cosa espantosa, estoy en eso. Vamos a la pausa. Lo hace fácil, rápido. No lo sé. Pero ahora también hay en línea, también tú puedes sacar tus constancias por la SUNEDU. Sí, ya sé, pero tienes que primero registrarlo en Texas. O sea, tengo que mandar los Pablo. ¿De la Universidad de Austin, en Texas? De Austin, de Texas. Exactamente. Entonces somos un montón. Que yo enseño en la Universidad Católica y no quiero dejar de enseñar, entonces necesito mi maestría. Y la verdad es que me han dicho, hazte una maestría en 2 años. Pero tengo mucho trabajo, señores, un poco complicado. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! Vuelven los paseos con los amigos de la radio. ¡Yeah! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Forja
Forjando Peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando Peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando Peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Esta bella una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de Francisco. Hoy hay un buen grupo acá en esta plaza de recién casados y jóvenes esposos. Yo cuando encuentro a uno que se casa, a un joven que se casa, les digo, estos son los que tienen coraje, porque no es fácil formar una familia, no es fácil comprometer la vida para siempre, hay que tener coraje. Y los felicito porque ustedes tienen coraje. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 41 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También estamos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos. Nuestro canal de YouTube tendrá este programa en breve y todos los programas de A Pensar Más, que casi cumple un año. Ojo, casi cumple un año, en nuestro canal, en Sodomco. Y recuerden que Radio Santa Rosa está transmitiendo en vivo este programa por el servicio de Facebook Live. Sí, y tenemos que hacer un saludo muy especial al presidente Alan García, que nos escucha diariamente, si me he enterado, de verdad, atentamente desde Madrid, o escucha la grabación, no lo sé, pero de saber que tenemos un expresidente que está tan preocupado por lo que decimos acá de él, pues me parece magnífico, ¿no? El otro día estaba en Chicharrón de Prensa, buenísimo, que me invitaron, y yo dije una cosa, que yo consideraba que el presidente Toledo y el presidente García eran, en estos casos, absolutamente sin vergüenzas, porque no tienen vergüenza. O sea, claro, no tiene vergüenza. O sea, Alejandro Toledo no tiene vergüenza. Como dicen en el Perú, no tiene sangre en la cara, o sea, no se pone rojo, ¿no? Y Alan García, el pontífice Barata no ha dicho nada. Claro, y Alan García tampoco. Ahora, a mí, discúlpenme, ¿no? Pero no me van a contar, y a todo el Perú, como han visto ustedes en las encuestas claramente, que Alan García solo tuvo una bandita de ladrones en el MTC. Ya, eso es inaceptable para una persona inteligente, porque si este señor Barata trataba con la bandita de ladrones en el MTC, ¿para qué fue 16 veces a Palacio de Gobierno? A conversar con Nava, sobre todo. Con Nava. ¿Ya? ¿Qué tenía que conversar el señor Barata con Nava, que era el secretario general de PCM? ¿No? De Palacio. De Palacio. Ahora, sus hijos eran abogados de Odebrecht también, pero ya pues no iban a conversar en Palacio esas cosas, ¿no? Entonces, es muy extraño que el señor Barata no haya mencionado en absoluto al señor Alan García. Pero sí, obviamente, a personas que yo considero que son testaferras de otras. Ahora, hay otra cuenta, y eso hay que tenerlo en claro, rastreada por IDD Reporteros, que corresponde solo a 2007 y solo a cuentas de una constructora brasilera que ingresa dinero al Perú y lo manda a cuentas afuera. Hay una cuenta, ahorita no me acuerdo si es en Bahamas o en Virgin Islands, etcétera, que todavía no se sabe quién es su titular, Balmer, una cosa así. Bueno, pues, y no hay indicios para investigar a Alan García, la señora Príncipe, que ha sido objeto, por supuesto, la semana pasada de gran observación, por decirlo menos, por su amistad con el señor Tambini. Y todos sabemos que Lapra tiene infiltrado el Poder Judicial. Del Poder Judicial y en la Fiscalía las ganan todas. Y usan la Fiscalía y el Poder Judicial para atacar a sus enemigos.
sea, yo soy, miren, en carne viva, ya lo puedo contar. Entonces, no, pues no me vengan a mí con el cuento de que el señor Alan García, no. Estas son unas ratas, estas no son mis ratas, yo tengo las mías propias, ¿no? No pude ver las colas, dice él. Sí, no vi las colas de las ratas. No conozco al señor Cuba. Y le sacan la revista en la cual era el instituto del cual era presidente y el otro era su investigador, junto con su actual pareja, que además ya era pareja de Alan García en ese entonces, como lo sabe todo el Perú, incluida la esposa del presidente. Muchos televidentes en redes sociales se preguntan esto, ya que lectores tuyos y también oyentes se han dado cuenta específicamente de que tienes una capacidad de prever las cosas increíbles, sobre todo en este tema de Odebrecht, que se estaba tocando hace mucho tiempo. Es que hace 2 años que venimos leyendo fuerte sobre el tema. Tienes que tener capacidad para prever. Sacan en el comercio. Medellín Garredia recibió $3 millones. Pues si yo lo había escrito 12 días antes. La fuente era brasileña, la fuente era una revista brasileña, ya lo habían sacado, ya se sabía. El tema es que no lo buscan, pues. No, el tema es que, digamos, yo creo que la cobertura de prensa ha sido muy mala. Está mejorando en estos días, pero ha sido muy mala. Del 1 al 10, ¿en qué escala está la investigación? Ahorita ¿Considera ese 10 en el momento en que ya, digamos, caigan los que tengan que caer? No, está en 5. 5. Está a la mitad de camino. Está a la mitad de camino. No, y es la información que nos llega de Brasil. Correcto. No es lo que hemos hecho nosotros. Exactamente. Por eso Barata se convierte en el pontífice. Es la pinchi, pues. Es nuestra pinchi. No, pero la pinchi tenía más. Tenía videos. Tenía videos, pero este tiene. Tenía videos y. Este tiene. No, pero este tiene trazabilidad del dinero, pues. Bien interesante. Tiene toda esta cosa encriptada en Suiza. Pero en el caso que tú dices, por ejemplo, de los 3 millones, no ha dejado la trazabilidad. No. En los otros sí. Porque entonces hay que analizar por qué. Hay un papel que dice proyecto OH, que probablemente ya sea esto, pero aún así pues no es delito en el Perú, porque el Congreso nunca ha querido la gran discusión de campaña. La gran discusión es de que si es delito o no es delito. No, pues. Por eso que Pedraza se aferra rápidamente a eso. Obviamente no lo es. Ahora, el tema aquí es que hay otras consideraciones que podrían convertir ese hecho en delito. Pero si es que tú, por ejemplo, supieras la fuente ilícita, ¿y quién va a conocer la fuente ilícita cuando él no era ni funcionario? Claro. Ahora, usted ha estado en campaña, ¿no? Y sabe que la plata al final entra enloquecidamente. Generalmente se forma un grupo cerrado. Que recibe plata como loco y lleva plata como loco a los canales de televisión. Y a los candidatos al Congreso le piden algún aporte. En el caso de Toledo, a mí nunca me han pedido aporte así por mi importante o compulsivo. No me han pedido. Pero sí sabíamos, por ejemplo, en el primer tramo, cuando en el 2001, 2000, que había llegado algo. ¿Se acuerdan que hablaban de Soros? La plata de Soros, claro. Que Coqui tenía vuelto en Estados Unidos. Y se suponía que iba a llegar a Personero. Yo era jefe de Personero, que no llegó ni un centavo. O sea, que todo fue voluntario. Pero en ese momento había una efervescencia. Lógico. Que con muy poco dinero se puede hacer las cosas. Claro. Porque la gente se anotaba, fíjate, llegamos a tener 1.200.000 militantes. Ya, eso no son militantes. Todo el mundo son militantes. Claro, lo que pasa es que esos eran buscadores de trabajo. Buscadores de chamba. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Pero ahora, realmente... ¿qué hacer con Toledo? Toledo ahorita tiene una recompensa de 100.000 soles. El problema es que... Para mí yo creo que fue un excesivo, y te lo digo acá ahora. Ajá. Yo creo que si le hubieran dado comparecencia de otro tipo, podría haber estado aquí en el país. Pero el señor le han dado una coma de $20 millones. ¿Cómo no le van a dar prisión preventiva? Pero yo digo que la estrategia pudiera sido distinta. No sé si pedirlo 100.000 soles rápidamente lo convertía. El caso está redondo. Porque evidentemente, y yo sé que se ha cerrado, evidentemente. Exactamente, está redondito. Se ha cerrado, pero era imposible que él pudiera venir voluntariamente con todo eso. No, pero lo han dejado salir. Discúlpeme, en Año Nuevo aislaba en Punta Sal. Lo han dejado irse. Igual a Barata lo dejaron irse en diciembre. Barata estuvo en Lima, lo han podido inmediatamente detener, pedir arraigo y sentarlo 150 horas, porque hay que sentarse horas de él para sacar un interrogatorio más potente. El problema ahora en Estados Unidos, tú sabes que son muy exigentes para la cuestión del debido proceso. Claro, no, lo que pasa es que el juez Carguancho no sabe escribir una resolución de solicitud de extradición. ¿Pero tú crees que estuvo correcto pedir los 100.000 soles? Lo que pasa es que el Ejecutivo quería dar una señal de distancia con Toledo. Eso no es político completamente. Porque además todo el mundo sabe dónde está Toledo. Ayer han sacado imágenes de él paseándose. Entonces, claro, tienes que repartir la recompensa entre cientos de peruanos que lo ven paseándose por California, le toman fotos y las mandan, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está. Pero el problema es que, al final de cuentas, el juez allá tiene que tener una cosa que se llama probable cause. Es decir, hay que demostrar
que Toledo tiene causa probable, es decir, que es probable que él sea el delincuente. Y volviendo a la cuestión, entonces, desencanto nos ha pasado a todos los peruanos que estuvimos esperanzados. Creo que él explotó su choledad. Sí. Le explotó muy bien. Explotó su choledad. Y yo en el interior siempre decía que Toledo para mí era un cholo con alma gringa, lo decía. Claro. Y me criticaban varios, me criticaba Doris Sánchez. Le digo porque piensa él como americano. Claro. Y hablaba el castellano peor que un norteamericano. Claro. Nato, sí, no, se había olvidado el castellano y no había aprendido el inglés. Entonces estaba complicado. Yo pienso que detestaba a los cholos en realidad. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Después de todo esto. ¿Era racista? Era racista. ¿Usted cree que Alejandro Toledo era racista? Sí. Esa es una opinión que para muchos pueden por eso quería tener una casa en las Casuarinas. Era una cuestión así, por eso después se llegó a ciertas conclusiones, ¿no? Y una de esas cosas era eso. Psicológico. Todo el mundo pensaba él, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando le han hecho entrevistas, él estaba en su bicicleta, era su actividad diaria estar en bicicleta, iba al mercado a comprar sus verduras, él cocinaba porque Lean Carno cocinaba, pero llegaba a Lima y quería 5 camionetas. Sí. Y quería choferes. Sí, se el lío de Conrate. Todo. Entonces ya acá, no le devolvió las camionetas a Rate después de la campaña. Era el cholo que quería explotar a los cholos. Era de una manera un poco distinta, aparentemente muy cariñoso, pero quizás fue así, ¿no? Quizás habrá que estudiar este fenómeno, porque él, toda la arquitectura que armó sobre esto, imagínate, ahora, para los campesinos, para el pueblo peruano, fue una esperanza. Claro. Y que un hombre, yo siempre lo ponía como ejemplo de igualdad de oportunidades. Claro. Yo lo ponía que era un hombre cómo había salido y cómo la gente comparada con su familia, él ¿por qué se diferencia del resto de su familia? Claro, su familia sigue siendo pobre. Claro, y él no, le tuvo la oportunidad de una buena educación y se acabó, salió, y la educación es la base. Yo ponía ejemplo de ese tipo. Sí, es lógico. Entonces, imagínate, para toda esa gente es una desilusión. Yo he tenido reuniones con gente del partido, a pesar que ya no soy del partido, que me ha llamado, y me he reunido con cerca de 50 una vez, y gente que se ha parado a hablar y se puso a llorar. Sí. A llorar, te digo así, pero así. Claro, porque de la cólera, pues, totalmente desengañada, que no podía creer. Entonces yo creí en esa sinceridad de esa gente, que realmente hubo gente que tuvo esperanza que un hombre que ha salido de esa manera no podía haber llegado y que era un ejemplo. La conclusión es que los engañó a todos. Él y su mujer. Engañó a todos, ¿no? Porque todos. Ahora, él alega inocencia. Él dice que las cuentas serán de Maiman, que esa plata no es de él. Sí, puede ser. Sí, alegando esta locura. Esa mitomanía es Sí, claro. Lo mejor debería decir, sí, pues ya vengo a Lima, me acojo a la confesión sincera, me reduce la pena. Cuando ¿no? tú me hablas de Ollanta, cuando yo estuve con Ollanta. Vamos a dejar Ollanta para después de la pausa. Ya. Porque ya eso ya hemos dicho bastante, ¿no? Explotó su choledad. Y que era un racista, ya tenemos titulares para mañana. 8:52, vamos a la pausa. Acá se hace la noticia, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! Vuelven los paseos con los amigos de la radio. ¡Yeah! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Estamos en Girón Camaná 170 Lima, teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, sí, estábamos hablando de Toledo, y la verdad que las declaraciones del señor Daniel Mora con nosotros han sido bastante duras. Yo creo que merecidas, porque sí es duro sentarte con ex correligionarios y verlos echarse a llorar porque tuvieron pues un líder que los engañó. Esa es la verdad. Pues, es la verdad. Es la verdad. Y que además no solamente los engañó, sino que ahora los fujimoristas se jactan, ¿no es cierto?, de que ellos pues son superiores moralmente, ¿no? No, tampoco. Tampoco, pues. Tampoco. Acá no hay ni izquierdas ni derechas, acá es corrupción y mire, punto. No tiene color político, ni modelos, ni género, ni nada. Puede ser hombres, mujeres, puede ser todo. Yo no pruebo Lula. Claro, Lula, un hombre tan querido, ¿no? Sí. Pero es una decepción, sí es una decepción. ¿Y Ollantumala? Mira, a mí Ollanta me trataba con mucho respeto, mucho antes que fuera presidente. Bueno, es que usted era general. Me decía mi general. Claro, tenía su... Y eso ocasionó problemas al interior de mi partido en ese momento. Lógico. Porque, por ejemplo, usted entró con una especie de una suerte de colaboración entre los partidos. Sí, ¿no? Entonces entré, pero contra todo lo que dicen de Nadine nunca se atrevió siquiera a insinuarme nada, y a muchos ministros del primer gabinete. Quizás por eso el primer gabinete cayó rápido, porque ninguno de los que estaba ahí recibió tenía ninguna cara orden como para dejarse manipular. No, lógico. Tú te veías a Ricardo Gysi, que a César Herrera Descalzi, y esa gente la que gente mayor, no tenía ninguna siesta. Entonces nunca vimos eso, ¿no? Sí, libertad. Lo que sí yo noté, que para un líder, para nosotros que somos la Fuerza Armada, el líder se reconoce rápidamente. Claro. No tenía el liderazgo ni el convencimiento para hacer las cosas. Claro. Entonces, ¿y por qué yo lo saqué la cuenta? Era muy inseguro. En el sentido de que había cambiado su modelo, pues, claro, de la gran transformación y pasar a la hoja de ruta. Claro. Es decir, sin estar convencido de lo que hacía, jamás iba a dar una decisión realmente convincente para él que pudiera liderarla. No, tenían un problema de timing. Y eso fue su problema desde el inicio. Desde el inicio. O sea, tenían un problema, siempre decidían tarde. Exactamente. Siempre. ¿Por qué? Porque no tenía el convencimiento. Claro. Había hecho toda una campaña de años sobre ideas muy preconcebidas, con las ideas del padre, con las ideas de todo, y de repente cambiar y tener conocimiento para hacer eso, cuando su padre iba contra él, su madre también, todo el mundo. Claro. ¿Te imaginas? Entonces, esa falta para mí fue una torpeza, firmar la hoja de ruta. Para él. Pero eso lo dejó podía haber hecho de otra manera. Siguiendo la gran transformación, podía haber hecho con ciertos matices. No podía. Gracias a Dios abandonó la gran transformación. Yo me leí el libro completito, el plan de gobierno, y los volvía locos a todos. Entonces, no creo, por ejemplo, la página tal dice tal cosa, sí, y como nadie lo había leído, no sabían ni su propio programa. Y no creo, por ejemplo, cuando dicen de que él pretendía quedarse 15 años, y cuando dice la Comisión Bernales, eso para mí es una exageración, porque nunca lo vi, nunca lo observé, ni siquiera la Comisión lo Bernales, la verdad, ha cometido horrores. Horrores. Yo lo saqué toditos en mi blog y nunca más volvieron a decir una palabra. Yo me acabo de leer todo el informe, porque el miércoles tengo que ir al Congreso, pero me acabo de leer todo el informe realmente no tiene ningún valor. No, y además le da mérito a personal. A personajes que tienen tremendamente cuestionados. Hay uno que se hizo la pila en delante de toda la tropa. Y hay uno cuando era coronel. Y hay uno que cuando era teniente le encontraron 10 kilos de cocaína en su ropero, claro, en la base en Campanilla. Claro. Y que no sé cómo llegó a coronel. Y hay varios, ¿eh? Entonces hay varios. Entonces creo que lo han engañado, se lo han llevado por camino diferente, porque ¿quién mejor que nosotros conocemos las Fuerzas Armadas? ¿Sabes por qué? Porque nos conocen toda nuestra vida desde que entramos a la escuela y está registrado. Son 40 años, pues, claro. Y está registrado año a año tu vida. Claro. Y además son 40 años de convivencia. Entonces todo el mundo se conoce. Y una entidad corporativa. Así es. Entonces evidentemente todos nos conocemos. Entonces cuando dicen tal, nos conocemos quién es y sabemos quién es. Claro. Entonces ese informe comete unos errores garrafales. Que creo que Nieto Montesinos lo ha hecho muy bien, muy
diplomático. Muy diplomático. Y dice, hay algunas cosas que yo también estoy de acuerdo, tú no puedes cambiar las reglas del juego en pleno proceso. Ah, sí, eso, obviamente, ya nada más. Y nada más, pues. Pero nada más, pero porque lo vas a desascender. Claro, pero los que están reclamando tienen su, no, ya. Pero creo de que pudo tener una oportunidad Ollanta. Pero la yo, por ejemplo, yo lo busqué para que apoye la reforma educativa y claro. dije, esto le sirve a su gobierno. Claro. Pero yo necesito el apoyo de sus congresistas. Y lo apoyaron. Y me apoyaron. ¿No? Entonces, sí, porque... Pero en realidad, en general, yo pienso que la transición que comenzó con Valentín Paniagua fue al final un desperdicio. No se lograron concretar reformas, se formó una isla ahí en ese inicio de eso, claro. sobre corrupción, y ahí quedó. Entonces no continuamos ni aprovechamos ese momento, y ahora nos vuelve a pasar lo que siempre ha pasado en la República y antes de la República. Ahora, hay que decir una cosa sobre esto. La corrupción se permite porque se tolera por el pueblo. La tolerancia es altísima en nuestro país. Si Castañeda Alonso es alcalde elegido con más de 50%. Pero salió una encuesta que era algo increíble, 69%, claro. y Castañeda 72%. Claro, roba pero hace obra. Entonces roba pero hace obra, imagínate, y esa es una cuestión de cultura. Exactamente, esa es una cuestión cultural. Ahora, ladrones van a haber siempre. Si las instituciones se lo hacen difícil, ¿no es cierto? Se reduce la corrupción. Pero si las instituciones se lo hacen fácil... Es que no hay institucionalidad. Claro, pues, entonces... Acá, por ejemplo, dice, PPK ha caído, ¿cómo subir? La receta la tiene. Claro. Si la bandera bien y hace bien y toma decisiones rápidas en este sentido, claro. solamente en este sentido, te aseguro que se tira una subida de los diablos. Además, miren, hay cosas que hemos estado discutiendo fuera del aire, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, que son importantes para hacer infraestructura en el Perú y tienen un sentido, pero se han desprestigiado completamente. ¿Por qué? Porque, a ver, se presentan 3, 4, 5, 10 postores, gana el que presenta la mejor oferta, pero luego esa oferta se transforma en otra cosa en el transcurso de la ejecución del contrato. Mira Chinchero, con una empresa francesa que decía 411 millones y a lo mejor era la correcta. A lo mejor, pero el problema es que esas otras empresas que se presentaron con otras ofertas, si se compararan las ofertas que ellos presentaron con lo que finalmente salió. Por supuesto, eso voy. Claro, te das cuenta. De 400 entonces, yo sé que toda la gente de contrataciones me va a matar por lo que voy a decir, ¿ya? Pero vistas las cosas, el Estado debería contratar a Suma Alzada. De verdad. ¿Sabes cómo es Suma Alzada, no? O sea, yo te doy tanto. La carretera hemos cuantificado, vale 300 millones. Si tú no lo haces por 300 millones, yo ejecuto una fianza por el saldo por el cual deberías haberlo hecho. Claro. ¿Ya está? Pero además deben estar concluidos los estudios de ingeniería, ¿no? Claro. Tú puedes dar una lo que obra pasa, estudio de prefactibilidad. Claro, lo que pasa es que usted está en el Ministerio de Transportes. La capacidad técnica del Estado peruano para decir cuánto vale un kilómetro de carretera en tal sitio era nula. Pero antes se hacía. Antes, por supuesto, se hacía. Hemos perdido todo eso. Es toda la capacidad. Y tú decías, en la sierra cuesta esto, una carretera que tiene tanto de ancho, tanto no sé cuánto. Ha sido o sería también en este caso una capacidad pero se ha hecho eso para poder pero si antes las carreteras las hacía el Estado y hemos hecho los aeropuertos, lo hacía el Estado. Los hacía los batallones de ingeniería del ejército, claro. Entonces saben perfectamente cuánto vale. Entonces ya, muy bien. El kilómetro vale acá $1 millón. Son 30 kilómetros, 30 millones de dólares. ¿Quién quiere? ¿Nadie? Bueno, no hay, pues. No. Ya, listo. Se la pasamos al ejército. Siguiente, esta carretera la vamos a licitar por 50, a Suma Alzada. ¿Quién quiere? Ya, yo te la hago por 49, perfecto, entra. ¿Ya? No me la haces en el plazo, ejecuto la fianza y te largas, claro, y llamo a otro. Y lo peor que ha pasado es que hemos perdido dinero en una etapa que ha entrado bastante dinero al país. Pena, ¿no? Se ha desperdiciado. Realmente qué pena, porque podríamos haber hecho el doble de infraestructura de lo que se ha hecho. Exactamente, porque las IRSAs, al margen de la coima de los 20 millones, las IRSAs han costado el doble de lo que debieron costar aproximadamente, claro. En total. Y con eso hubieron, para hacer carreteras además que no están siendo transitadas. Y luego tenemos esta represa de Changi que es carísima. Ojalá sea la mejor opción en hidroeléctricas que se necesitan, pero la verdad que es muy extraña. Y luego tenemos obras como el gasoducto que felizmente se paró, porque eso era ya una sangría de plata. Entonces, no es que el Perú no necesite esa infraestructura, la necesita ya a gritos, pero hay que buscar las fórmulas correctas. El subterráneo, el metro, es como el canal de Panamá, está costando una barbaridad. Más que la ampliación del canal de Panamá. Más que un tren de cercanías, claro. Más que un tren de Iquitos a Yurimaguas. Qué bárbaro, ¿no?
Imagínate, pues. Que además un tren de cercanías lo estamos pidiendo todos a gritos, o sea, todos queremos un tren que vaya a Lima Cañete, ¿ya? Que salga, pues, no sé, de Pucusana. De Huaral. Claro, de Pucusana, y de Huaral también a Lima, ¿ya? Pero esos trenes son buenísimos porque cambia completamente la dinámica de Cambia todo. Totalmente. Hay algunas preguntas que tenemos que contestar. Preguntan específicamente por el Instituto Arzobispo Loaiza. Sí, está regulado porque hay títulos que se tramitan en un año. Acá se confunde el Hospital Loaiza con la Universidad Loaiza. Claro. No tiene autorizada, por ejemplo, la carrera de medicina. Ojo. Además, ojo, hay que tener claro, ¿cómo un instituto va a tener alguna carrera de medicina? Sí, no podría tener algunas especialidades técnicas. El instituto es técnico. Enfermería, estas cosas. Claro. Es el instituto pero hay una universidad Loaiza también. Esa no. No está autorizada. No está, punto. Listo. Hay que revisar. Ha ido, y esto quiero decir, acá un congresista ha ido a amenazar a la SUNEDU para que le autoricen rápidamente eso. No. Sí, yo le he dicho bien claro a Lorena, dímelo para que yo... Lorena Macías es la jefa de la SUNEDU, está haciendo un buen trabajo, un trabajo heroico. Pero aquí... Heroico, de verdad, porque tienes que soportar 1000 presiones. Pero aquí lo importante es que todos nuestros oyentes que están en la universidad visiten la página web de la SUNEDU y vean la información sobre sus universidades. Y de repente se dan con la sorpresa de que esa carrera no está autorizada o no existe. Y para todos los que quieren constancia de sus títulos, ahora es en línea. Ya en no línea, es hacer claro. trámites y tanta cosa. Claro. No es increíble que las universidades nuestras se han vuelto tan burocráticas como San Marcos. Dentro del mismo San Marcos, con profesores que han salido de San Marcos, que tienen su bachillerato en San Marcos, que tienen su licenciatura en San Marcos, para postular a ser profesor asociado principal, le piden el título de bachiller, el título de licenciado. Claro. No te imaginas, y tienen que irse a la SUNEDU a sacarlo. Es ridículo, son de ahí. Ridículo. También la católica, gracias a Dios, no es así. No, pues te digo, entonces algunas privadas no. Los que somos egresados de la universidad estamos absolutamente mapeados. Pero ¿me entiendes? No te digo porque son quejas que hemos recibido. Claro. Es increíble. Peor, lo eliminan por no presentar la copia, por no presentar el título. Entonces hace una reconsideración diciendo, pero yo me he recibido acá, está registrado mi título acá, está todo. Imagínate. Terrible. Bueno, muchísimas gracias a Daniel Mora por estar con nosotros esta mañana. Hemos hablado de política y también de la reforma educativa. Regresamos mañana. Y ya sabe, señora, a su hijo nadie lo va a convertir en homosexual, pero sí lo pueden convertir en un homofóbico. Le pueden enseñar a odiar. No permita que le enseñen a odiar a sus hijos. Vamos a despedirnos ya, Ismael. Hasta mañana. Hasta mañana. Volvemos pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad